momento en la región y más aún en el caso de Venezuela, donde hay una determinación de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, Karen, por venir esta noche. Gracias. Gracias, Jimena, por la invitación. Hemos escuchado la sesión del Consejo de la Organización de Estados Americanos, hemos escuchado la juramentación de Nicolás Maduro, la posición del embajador boliviano ante la OEA y lo que el presidente Evo Morales ha llevado su apoyo a Nicolás Maduro a nombre de todos los bolivianos. Bueno, yo creo que el presidente Evo Morales se está equivocando en forma sistemática y sostenida respecto a Venezuela. Creo que este apoyo hacia Venezuela es una de las páginas más negras de la historia diplomática de Bolivia en relación a la violación de los derechos humanos, así como también me atrevo a decir que Cuba, creo que está cerrando la revolución cubana, toda una etapa, 60 años, con una negra página que es el apoyo y sostenimiento a la dictadura de Maduro, ¿no? Entonces, bueno, el desenlace tarde o temprano puede ser violento, puede ser que se llegue a aquella remota posibilidad, que era remota posibilidad hace 2 años atrás, de la injerencia humanitaria. Este es un mecanismo del derecho internacional reconocido ya por las Naciones Unidas, en sentido de que a veces es necesario la intervención, inclusive armada, a un país que está violando en forma sistemática los derechos humanos y que ha violentado también el Estado de Derecho de su país, ¿no? Es decir, esta injerencia se llama humanitaria porque tendría que no ser de carácter político. Y bueno, la situación es lamentable, la OEA ha demorado mucho en accionar los mecanismos que tenía consigo para presionar mucho más fuerte a Maduro hace 2 o 3 años atrás, no lo ha hecho, entonces la situación es insostenible para el pueblo venezolano. Yo creo que todos estamos condolidos con esa situación porque estamos viendo de cerca una violación permanente, flagrante hacia los derechos de los venezolanos, ¿no? La Unión Europea también lamentó el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro en virtud, y lo dicen textual, de unas elecciones no democráticas y advierte a la Unión Europea que tomará las medidas adecuadas en caso de un deterioro de la situación. Claro, claro, porque en las elecciones realizadas en mayo del año pasado claramente han sido violatorias a todo tipo de derecho del pueblo venezolano, un quebrantamiento flagrante del Estado de Derecho. Entonces, es hora de que la comunidad internacional reaccione ante aquellos regímenes prorroguistas que para prorrogarse en el tiempo violan su Estado de Derecho, sus constituciones, privan de los derechos políticos al pueblo que gobiernan, y creo que es mejor desde un principio ejercer cierta presión en el derecho internacional. En las relaciones internacionales existen mecanismos que instrumentan los países, la comunidad internacional, para presionar sobre ciertos regímenes, ¿no? Esto es, qué sé yo, disminución de cooperación, ruptura de relaciones económicas o ruptura de relaciones diplomáticas, como lo ha hecho el Paraguay hoy día. Y bueno, y viene una serie de presiones, cada vez aumentan en mayor intensidad, y bueno, yo creo que la última medida podría ser un bloqueo general contra Venezuela, pero eso lamentablemente lo va a sufrir el pueblo venezolano, no los gobernantes, porque el señor Maduro y toda su élite gobernante obviamente que tiene todos los insumos y mecanismos y
para poder sobrevivir muchos bloqueos y sobrevivirlos además de forma bastante holgada, ¿no? Pero quien sufre las consecuencias de esas presiones, al final de cuentas, es el pueblo. Y por eso es que es lamentable ese tipo de injerencias extremas, pero creo que tal vez no va a haber otro camino sino el de la injerencia humanitaria, que no precisamente puede hacérsela a través de una intervención militar, ¿no? Eso es extremo, pero sí bajo otros mecanismos. El 4 de enero, el Grupo de Lima, que es suscrita por 13 países, resolvió no reconocer el gobierno de Maduro por considerar ilegítimas las elecciones en las que el heredero de Hugo Chávez fue elegido. ¿Qué fuerza puede tener el Grupo de Lima con estas determinaciones? ¿Va sumando la presión internacional o cuánto es para Nicolás Maduro todo este tipo de presiones que se dan en el bloque, tomando en cuenta que hay países que se abstienen de opinar, de comentar, de decir, de actuar, como México y como otros países que tienen muchos intereses económicos por el tema del petróleo? Bueno, el Grupo de Lima es un grupo poderoso porque está constituido por la mayor parte de los países latinoamericanos, ¿no? Es el único instrumento efectivo, no efectivo, es el único instrumento poderoso que se ha manejado hasta el momento en contra de Maduro. Pero hoy día leía en la prensa que Maduro más bien contraamenazaba al Grupo de Lima y les decía que si no rectificaban su posición, él iba a tomar medidas contra esos países. Uno se pregunta qué medidas, aparte de la cuestión del petróleo, de no vender petróleo a aquellos que siempre vende, podría ser quizás medidas contra los ciudadanos de esos países que viven actualmente en Venezuela. En fin, no sé, pero yo creo que el señor Maduro ha perdido el norte de todo, está con un razonamiento desenfrenado, ofuscado, absolutamente irracional, ¿no es cierto? Ahora veremos qué más puede hacer el Grupo de Lima, tal vez seguir los pasos de Paraguay y uno a uno ir rompiendo relaciones diplomáticas con Venezuela hasta demostrar que hay un efectivo aislamiento del gobierno de Maduro, ¿no?, por parte de Latinoamérica, y puede ser que ese ejemplo lo sigan también los países de la Unión Europea, Estados Unidos, entonces lo acorralen con una ruptura total de relaciones diplomáticas. Pero no sé si este señor, que realmente está ofuscado con el prorroguismo, pueda dimensionar lo que implica esto para Venezuela. Creo que como ellos tienen la posibilidad, la élite gobernante tiene la posibilidad de seguir viviendo, además con lujos, etcétera, etcétera, es absolutamente indiferente a las privaciones que todos estos aislamientos puedan generar a la población venezolana. Hemos iniciado mostrando también las palabras y escuchando las palabras del presidente Nicolás Maduro. También hemos visto en las imágenes que han asistido Miguel Díaz-Canel, por ejemplo, el presidente de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua, del Salvador Sánchez Serén, el jefe de Estado del Salvador, también el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, y también el presidente Evo Morales. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Cómo está marchando nuestra política internacional que tiene que beneficiarnos directamente a los bolivianos? Porque tenemos mucha relación con los países de la región. Ya hemos visto lo que está ocurriendo con el Brasil, con la Argentina, donde está ya la ultraderecha prácticamente y donde han manifestado una posición ideológica contraria a la que tenemos actualmente en el gobierno. Te pregunto eso por el tema de que tenemos negocios, tenemos acuerdos comerciales, tenemos que negociar, tenemos que darle un giro a la política internacional de Evo Morales. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no sé hasta dónde va a llegar el presidente Evo Morales respecto al apoyo a Maduro. Todos creíamos que en virtud de ver fracasar, ver el inminente fracaso de la UNASUR y de la CELAC,
por culpa de Bolivia, que no sancionó o censuró el régimen de Maduro, pensábamos que el presidente Evo Morales iba a rectificar esa posición y se iba a alejar poco a poco de Maduro. Pero la asistencia a este acto y los pronunciamientos que han habido de apoyo a Maduro, creo que nos anuncian una etapa terriblemente mala para Bolivia frente a las relaciones bilaterales con los países vecinos y también con otros países, la Unión Europea, Estados Unidos, etc. La política internacional, las relaciones internacionales del gobierno de Evo Morales han sufrido un extravío total, completo, y en tanto siga persistiendo en su apoyo a Maduro o a Ortega, la situación empeora mucho más porque vamos a ser obviamente marginados de los grandes proyectos que se están proponiendo los países de economías más desarrolladas en América Latina, como es Brasil, Chile, Perú, Colombia, y bueno, lo único que estamos provocando es un aislacionismo total, ¿no? Pero no sé qué es lo que está pensando el presidente Evo Morales o en qué estriba la lealtad absoluta que tiene con un régimen absolutamente rechazado por la mayoría de la comunidad internacional. Es realmente estigmatizante esto que está ocurriendo para Bolivia. Las relaciones internacionales del gobierno del MAS creo que es, como le decía al principio, la página más oscura de este gobierno. Es absolutamente improvisada, ideologizada, por otra parte, con falta de idoneidad en el manejo de las relaciones internacionales, y ya la comunidad internacional siente esto, siente desde hace mucho tiempo atrás y trata de mostrarse aún discreta en una censura hacia el gobierno de Evo Morales, pero dependiendo de lo que pase este año, de las elecciones generales y todo esto, de pronto nosotros vamos a ser los próximos marginados, rechazados, censurados y repudiados por la comunidad internacional. Doctora Karen Longarik, siempre es un placer poder escucharla, es un gusto tenerla acá en el programa y obviamente apreciamos su punto de vista, sus reflexiones y todo su conocimiento en política internacional. Gracias por estar en el Jaque Mate. Gracias, Jimena, para mí es un gusto estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Docente en Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés, la doctora Karen Longarik, acompañándonos en este momento aquí en el Jaque Mate. Una pausa, enseguida regresamos. Tenemos mucho para compartir con ustedes. No se olvide que en el cierre musical, iniciando